Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este espacio que hemos dedicado para el estudio de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el medio electrónico que nos permite comunicarnos y poder llegar hasta sus hogares a través de esta red social. Antes de iniciar este estudio, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que Dios mismo nos sea dirigiendo en el mismo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por el tiempo que tú nos permites tener el día de hoy para estudiar tu bendita palabra. Gracias, Padre, por este medio electrónico que nos permites tener para mantener el contacto y comunicarnos con aquellos que lo necesitan. Y te pedimos, Padre, que tú seas dando de tu Espíritu Santo entendimiento a cada uno de nosotros, dándome palabras, Señor, para poder comunicar tu verdad a aquel que lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia. Sí, leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, vamos a leer los versos del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este pasaje encontramos una historia muy conocida por todos los creyentes. Es la historia de cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando expresamente recibieron la orden de no comer el fruto de un árbol en particular, aquí llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa orden la encontramos en el capítulo 2, el verso 16. Génesis 2, 16 encontramos la orden que Dios les dio a Adán y a Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y aquí está la orden: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la escena que nos ocupa, encontramos a Eva y a Satanás en la figura de la serpiente. Y hallamos tres frases, tres expresiones dichas por Satanás a Eva, que fueron las trampas de Satanás a Eva y a Adán para que desobedecieran a Dios. Y precisamente ese es el tema del estudio del día de hoy: las trampas de Satanás. Pero ¿cuáles son las frases que fueron trampas de Satanás para Adán y Eva? Mire, estas frases las encontramos en los versículos 1, 4 y 5 del capítulo 3. Mire,
En el verso 1 encontramos que Satanás le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En el verso 4 encontramos otra frase que la serpiente le dice a Eva: no moriréis. Y en el verso 5 encontramos algo más que Satanás le dice a Eva: sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con estas frases, Satanás engañó a Eva y a Adán para que desobedecieran a Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente estaba haciendo Satanás? Mire, con la primera frase, estaba introduciendo la duda en la mente de Eva y Adán. Porque Dios no había dicho lo que Satanás decía, sino que cambia sus palabras y les mete la duda. ¿Recuerda cuál era la orden? La orden era que de todo árbol podían comer, de todo fruto del árbol podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer. Pero Satanás pone la duda, le dice: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con la segunda frase, Satanás corrige a Dios. Dios había dicho que el día que comieren del fruto del árbol, ellos morirían. Luego llega Satanás diciendo: no morirá. Dios se equivocó ahí. Y con la tercera frase, Satanás en cambio interpreta las palabras de Dios y las explica con mayor claridad a los primeros habitantes de la tierra. Les dice: miren, lo que realmente Dios quiso decir es que cuando ustedes coman del fruto, sus ojos y sus mentes serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo que sucedió después ya todos lo conocemos. Ellos desobedecieron a Dios, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron espiritualmente ese mismo día, y el pecado, con sus terribles consecuencias, entró en el mundo para destruirlo todo. Ese mismo accionar es el que Satanás ha venido empleando durante mucho tiempo, introduciendo la duda en la mente de los creyentes, corrigiendo aparentemente las palabras de Dios e interpretando lo que Dios quiso decir para acomodarlas a su conveniencia, con el único objetivo de alejar a la persona de Dios. Veamos algunos casos en donde esto ocurre, en que se presenta la duda, una corrección y una interpretación. Vayamos a la segunda carta a los Corintios. Sí, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, leemos el verso 14 en su primera parte. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La interpretación primaria del pasaje es acerca de las relaciones sentimentales entre los creyentes y los no creyentes. Y esto se da en mayor medida entre la juventud de las iglesias. Satanás les presenta a los jóvenes la trampa con los 3 pasos que estamos mencionando. Primero, les presenta la duda de esta manera: ¿será que este pasaje se aplica aún en nuestros tiempos? Esa es la pregunta que muchos jóvenes se hacen en su mente.
Ellos piensan así: bueno, estamos en una época avanzada, intelectual, iluminada, entonces ya no se aplica para nosotros. ¿Sí? Empieza con la duda. Luego viene la corrección. Luego de la duda, muchos corrigen el pasaje, diciendo: no es yugo desigual si ambos nos amamos. Mientras haya amor entre nosotros, dicen, no hay problema. Luego viene la interpretación. En esa interpretación algunos razonan así: a lo mejor Dios desea que nos unamos para que yo le hable de Dios. Quizá Dios me use como instrumento para alcanzar a esta persona para los pies de Cristo. Con esta duda, corrección e interpretación, la vida de muchos jóvenes se ha visto afectada por unir sus vidas a personas que no son de su misma fe. Muchas veces cuando un cristiano se casa con un no cristiano, la fe del cristiano sincero es comprometida y el triste final es el abandono de una experiencia espiritual activa y dinámica. Ahora bien, les decía que aunque la interpretación primaria del pasaje de 2 de Corintios 6:14 es sobre las relaciones sentimentales, el contexto del mismo nos habla también de las relaciones interpersonales del creyente con los no creyentes. Mire, sigamos leyendo en el pasaje en 2 de Corintios 6:14, en su segunda parte hasta el verso 16. Dice así: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cada una de estas preguntas tiene la intención de hacernos reflexionar acerca de las relaciones estrechas que podamos tener. Muchas veces el creyente tiende a tener estrecha relación con los no creyentes al punto de tener, como dice el texto, comunión, estar en concordia, estar de acuerdo con ¿qué? Con las actividades, las acciones y las palabras de los no creyentes. La estrecha relación de los hijos de Dios debe ser con otros creyentes. Pero no con esto estamos diciendo que debamos alejarnos de los no creyentes, porque de otra manera sería necesario salir del mundo. Pero lo que estamos diciendo es que la comunión estrecha y el estar de acuerdo debe ser con otros creyentes. En relaciones fortuitas o permanentes con no cristianos, el cristiano debe mantener su integridad como un buen testigo del Evangelio. Siempre debe haber una distinción entre el creyente y el no creyente. Sí, esta es la primera situación en que se presenta las trampas de Satanás, con la duda, la corrección y la interpretación. Una estrecha comunión con los no creyentes, y muchos piensan, bueno, no está mal que yo tenga una íntima relación o amistad. No está mal que yo entable negocios con un no creyente. No está mal que yo me asocie. No, la estrecha relación del cristiano debe ser con otros cristianos. Y en esas relaciones cotidianas que tenemos, el cristiano debe marcar diferencia
debe mantener su integridad frente a aquellos que no conocen de Dios. Amén. Veamos otra situación en donde las trampas de Satanás se hacen presentes. Vayamos al libro de Éxodo. ¿Sí? Al libro de Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a leer el verso 15. Éxodo 20, 15. Un pasaje muy corto, muy pequeñito. Éxodo 20, 15. Dice así la palabra del Señor: no hurtarás. No hurtarás. Este es el octavo mandamiento que Dios da en las Escrituras. El pasaje paralelo que lo encontramos en Levítico 19:11 y nos amplía el mandamiento. Levítico 19:11 leemos así: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Muchos entran en duda con este pasaje al hacerse esta pregunta: ¿desde qué valor se considera robo? ¿Es lo mismo robar $1.000.000 que un centavo? Esa es la duda. Luego viene la corrección. Si es algo pequeño, entonces no es robo, dicen algunos. Y se llega a la interpretación. Bueno, matar es peor que robar. Entonces, un asesino tiene mayor castigo que un ladrón. Mire la interpretación que dan algunos, ¿no? Bueno, matar es peor que robar. Hermanos y amigos, hoy las leyes humanas han establecido diferencias y tipos de robos. Se habla de robo y de hurto. Mire, se ha establecido que el hurto es un delito donde la violencia no se ejerce. No hay violencia, entonces se lo llama hurto. En cambio, del robo se dice que es apropiación de un bien ajeno, pero con violencia. Lo cierto, mis queridos hermanos en la fe de Cristo, que el robo o hurto, como usted quiera llamarlo, es apropiación de un bien que no le pertenece y por lo tanto es pecado ante Dios. En la Biblia tenemos un caso de un hurto y de un robo. Veamos primero el caso del hurto. Vayamos al libro de Josué. Josué, el capítulo 7. Josué, el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 19 al 21. Josué 7, del 19 al 21, leemos así. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esta historia ocurre luego que Israel, liderados por Josué, toman y conquistan Jericó. Dios había establecido que nada de ese lugar debía ser tocado ni tomado. Mire, esa orden la encontramos en el capítulo 6,
verso 18. Josué 6, 18. Dios diciéndole al pueblo: pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Con esta palabra anatema, Dios estaba diciendo, anatema es una palabra que significa maldito, ¿no? No toques nada, no tomen nada de ese lugar, porque si no haráis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Hubo aquí violencia? No, claro que no. Acán vio un manto, le gustó, lo codició, vio también ciclos de plata y lingotes de oro, los escondió en su tienda sin decirle algo a nadie y siguió como si nada. Pero Dios había visto la acción de Acán y la desaprobó. Y es más, todo el pueblo sufrió por el pecado de desobediencia de Acán. ¿De qué manera? Sufriendo una gran derrota luego de haber tenido esa gran episodio y conquista de Jericó. Y ellos se preguntaron, ¿pero qué pasó? Si con Jericó Dios estuvo con nosotros y ahora con este otro conflicto, otra batalla mucho más pequeña hemos perdido. Y Dios le reveló a Josué que había alguien del pueblo que había desobedecido su orden. Veamos ahora el caso del robo. El caso del robo lo encontramos en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes en el capítulo 21. Primer libro de Reyes, el capítulo 21. Vamos a leer en primera instancia los versos del 1 al 4. Primera de Reyes 21, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Al ver así de triste a Acab, rey de Samaria, su esposa, la malvada reina Jezabel, una mujer perversa, contrata a hombres para que mientan en contra de Nabot, diciendo que había blasfemado en contra de Dios y del rey. Mire, esto lo encontramos desde el verso 13 al 16, en el mismo libro de Reyes, capítulo 21. Verso 13. Vinieron entonces dos hombres perversos que habían sido contratados por Jezabel, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron, contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado, y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, a su esposo, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero,
porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y miren lo que hace este rey. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Hubo violencia aquí? Claro que sí, hubo violencia. Aquí vemos también mentiras, conspiración, engaño, muerte, violencia, codicia. Y todo esto fue completamente desaprobado por Dios. Esto lo vemos en los versos del 17 al 19. Sigamos leyendo. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Estos dos episodios bíblicos, el caso del manto tomado por Acab y la viña tomada por el rey Acab, y el castigo severo que Dios dio en ambos casos, nos demuestra que el robo nada tiene que ver con la cantidad. El robo o hurto es pecado ante los ojos de Dios. Lo mismo da que usted se robe $1.000.000 que un centavo, que se tome una pluma, un lápiz, algo que no le pertenece. Si no es suyo, eso es robar. Y la Biblia expresa en el 8º mandamiento: no hurtarás, no tomarás algo que sea tuyo. Mire, veamos lo que dice la Biblia a este respecto. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, primera carta a los Corintios, el capítulo 6, leamos los versos 9 y 10. Primera Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y mire, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que es otro tipo de robo, heredarán el reino de Dios. Sí, aquí está estipulado que los ladrones, los avaros y los estafadores están dentro del grupo de personas que cometen esas acciones que no heredarán el reino de Dios. Mire, otra forma de robo que se da en muchas ocasiones entre los creyentes es en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Mire, veamos lo que dice la Biblia en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Usted vaya a Mateo y retrocede unas cuantas hojas y encuentra Malaquías. En el capítulo 3, desde el verso 8 y 9, leamos. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Dios mismo está hablando, ¿no? Le hace una pregunta retórica. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
No son pocos los cristianos que permiten que su mente se llene de duda con respecto a los diezmos y piensan de esta manera: ¿será que aún debemos dar los diezmos? Esto fue solo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Mire, ya empieza con la duda. Luego avanza la corrección diciendo: no, eso fue solo para el pasado. En estos tiempos no se debe dar los diezmos. Y luego viene la interpretación. Bueno, Dios desea que demos los diezmos, pero luego de atender las necesidades de mi hogar, de mi familia, y si me alcanza, entonces doy mis diezmos. Cuidado, mis hermanos. En el mismo pasaje de Malaquías encontramos una orden y una bendición. Esa orden y esa bendición la encontramos en el verso 10. Malaquías 3:10. Traed, dice Dios, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Sí. ¿Cuál es la orden que Dios da aquí? La orden es de traer los diezmos, todos, no una parte, todos los diezmos. ¿Cuál es la bendición? La bendición es que Dios no permitirá que en tu casa falte nada, porque tú le obedeces en dar los diezmos al Señor. Sí, lastimosamente hay muchos creyentes que caen en esta trampa de Satanás acerca de los diezmos. ¿Será que debo darlos? Otros dicen, no debo darlos. Otros piensan, no, bueno, yo daré de lo que me sobre. No. Dios dice, trae todos los diezmos. Y cuando tú lo hagas, confiando en Dios, yo derramaré bendiciones en tu vida y en tu familia hasta que sobreabunde. Hay otra situación donde las trampas de Satanás se hacen presentes. Y esto es acerca de las apuestas. Sí, de las apuestas. Miren, hermanos, hoy en día este asunto de las apuestas se ha multiplicado de una forma alarmante. Hay gran cantidad de opciones para realizar apuestas y todas las plataformas y empresas dedicadas a esta actividad dan muchas facilidades de ingreso con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, con cuentas abiertas en las mismas aplicaciones, y más alarmante es la cantidad de personas que ingresan a esta actividad y son presa fácil de la tentación de obtener dinero rápido y fácil. Pero, ¿cuál es la duda que se presenta? La duda es esta: ¿es malo hacer apuestas? ¿Puede un creyente hacer apuestas? Y luego viene la corrección. Muchos hacen corrección a la idea diciendo, no es malo hacer apuestas mientras sea una cantidad pequeña, es solamente un juego, no es algo pecaminoso. Y muchos llegan a la interpretación. Luego de la duda, de la corrección aparente, se llega a una interpretación peligrosa. Escuche muy bien, una interpretación peligrosa, diciendo así: quizá Dios me bendiga ganando estas apuestas y sea el medio que Dios use para dar para mis necesidades. Mire cómo dice, ¿no?
Y en esto de las apuestas también están metidas los juegos de lotería y esas situaciones, ¿no? Que por una cantidad ínfima de dinero se va a la esperanza de obtener una gran cantidad, y muchos ya piensan en con eso saldré de deudas, compraré esto, compraré acá. Y esa es la trampa. Pero ¿qué dice la Biblia a este respecto? Primero hay que reconocer que explícitamente no se dice nada acerca de las apuestas, ni de otras situaciones, como el fumar, por ejemplo. Pero sí tenemos principios bíblicos y espirituales que nos guían en la toma de decisiones. Veamos estos principios bíblicos. En la segunda carta a los tesalonicenses, vayamos al Nuevo Testamento. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, leamos los versos 6 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 12. Está hablando el apóstol Pablo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Y este era el desorden, ¿no? Muchos comían el pan del balde. ¿Y qué dice Pablo? Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imiteseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. ¿Cuál era el desorden? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En este pasaje encontramos el principio del trabajo. Trabajo honesto, trabajo honrado, sosegado, tranquilo, en paz. Y a través del trabajo realizado obtener los ingresos necesarios para nuestro sustento y el de nuestra familia. Este es el primer principio que encontramos, ¿no? Que para yo obtener ingresos para mi sustento y mi familia, tengo que trabajar. Un trabajo que sea honesto y honrado. Tal vez alguno trabaje en el área de la construcción. Tal vez alguno trabaje en el área médica. Tal vez algunos trabaje en el área de la enseñanza, en la ingeniería, en la arquitectura, en el área que tú te desempeñes, pero hacerlo de una manera honrada y honesta. Como dice el pasaje, trabajando sosegadamente, de una manera en paz, tranquila y a conciencia. Otro principio lo encontramos en la carta a los Colosenses. Unas cuantas hojas retrocedamos en la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Leemos el verso 17 y el 23. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el verso 23. Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí hallamos el principio de hacer nuestras actividades, y esto incluye los trabajos realizados, en el nombre del Señor Jesús y como para el Señor. Es decir, que nuestro trabajo sea realizado como si Jesús mismo lo estuviera realizando, y que honremos a Dios con nuestro trabajo. Sí, honremos a Dios con nuestro trabajo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera honramos a Dios con las apuestas? ¿Ah? Hagámonos esta pregunta cuando estemos tentados a realizar apuestas. Si usted está cayendo en la tentación o está enfrente a la tentación de realizar esas apuestas, hágase esta pregunta. ¿Cómo honro a Dios de esta manera? ¿Cómo queda mi testimonio, mi integridad espiritual frente a los no creyentes si me ven realizar ese tipo de actos? No importa la cantidad. Muchos han iniciado en este mundo de las apuestas con pequeñas cantidades y han terminado enfrascados en grandes deudas al punto de perder sus trabajos, sus hogares, sus casas, sus autos, perderlo todo por el mundo de las apuestas. Pero hay un principio más. Lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 13. Hebreos, el capítulo 13 y el verso 5. Hebreos 13, 5, leemos así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En esta porción bíblica hallamos el principio de confiar en Dios para nuestras necesidades, estando tranquilos y contentos con lo que podamos tener, sea mucho o sea poco. ¿Sí? Porque mire, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Ya? Estando contentos y tranquilos con lo que tenemos. Tal vez usted tiene algo poco, pero dele gracias a Dios por lo que tiene. Tal vez usted tenga pocos ingresos, pero dele gracias a Dios de que los tiene. Hay personas, muchas, que no los tienen. Entonces, uniendo los tres principios, podemos decir acerca de las apuestas que el creyente no debe ingresar a este mundo, a esta actividad, porque rompe los tres principios mencionados. No honra a Dios, ¿ya? Se busca obtener ganancias sin realizar trabajo alguno y se cae en la avaricia de obtener más de lo que tenemos y desviamos nuestra confianza en Dios y la depositamos en las riquezas. La duda, la corrección y la interpretación son las trampas de Satanás, que ha venido empleando desde los días de Adán y Eva y que aún continúa engañando a las personas en estos tiempos. Ahora, ¿qué podemos hacer para no caer en estas trampas de Satanás? Sí, ¿qué podemos nosotros hacer para cuidarnos de estas trampas? Bueno, lo primero que podemos hacer es llenar nuestra mente y nuestra vida con la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de los Colosenses, en el capítulo 3, estábamos leyendo, Colosenses el capítulo 3 y leamos el verso 16. Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, cuando nuestra mente, nuestra vida está llena de la palabra de Dios, podremos estar atentos y avisados de las trampas de Satanás que nos quiera poner para que desobedezcamos a Dios. Sí. Y esto tiene mucho que ver con el tiempo que separamos para la lectura, el estudio y la meditación de las Escrituras. ¿Cuánto tiempo usted dedica al estudio, a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? En la medida que usted se llene, se nutra con la palabra de Dios, estará mejor preparado para resistir y no caer en las trampas de Satanás. Algo más que podemos hacer para no ser presa de las trampas de Satanás es de vestirnos con toda la armadura de Dios. Vayamos al libro de Efesios. Sí, el libro de Efesios en el capítulo 6, para leer desde el verso 11 al 18. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. ¿De qué manera? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yugo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al tomar toda la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el predicar su evangelio, la salvación, la fe, la palabra de Dios y la oración, estaremos firmes contra las tentaciones que se nos presentan y podremos resistir a Satanás. ¿Sí? El llenarnos con la palabra de Dios, el tomar toda la armadura de Dios son actos que podemos realizar para estar firmes y no caer presa en las trampas de Satanás. Pero hay algo más que podemos hacer, y esto es depositar nuestra confianza únicamente en Dios. Vayamos al libro de los Salmos para leer en el Salmo 37. Salmos 37, leemos el verso 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará.
Mis hermanos, la confianza en Dios, en su misericordia, en su fidelidad, en el cuidado de sus hijos, en el que Él suple para sus necesidades, hará que nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón. No el confiar en la suerte para ninguna de las actividades de nuestra vida. Mire, hoy solo hemos topado 3 situaciones en las cuales las trampas de Satanás se hacen presentes. En lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, y eso incluye la parte sentimental. Lo que tiene que ver con el dar nuestros diezmos y ofrendas, y lo que se relaciona con las apuestas. Y fuera de estas situaciones, podríamos mencionar también otras donde las trampas de Satanás se manifiestan. Por ejemplo, el fumar, el tomar vino, lo que tiene que ver con la música, con el baile, con los tatuajes y otras cosas más. Debemos siempre recordar que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos honrar a Dios con nuestras vidas y que nuestra confianza esté únicamente depositada en Dios. Amén. Dios y buen Padre celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, que ella siempre nos anima, nos confronta, nos redarguye, nos enseña. Gracias, Padre, por los pasajes bíblicos que tú nos has dado. Y te rogamos y te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu, que nos llenes con tu bendita palabra, nuestra mente, nuestro corazón, para que no seamos presa de las trampas de Satanás cuando llegue la duda y nos lleve a hacer alguna corrección aparente y alguna interpretación peligrosa de las Escrituras que nos lleven a alejarnos de tu presencia, a alejarnos de tus caminos. Guárdanos, Padre, de tentaciones en estos tiempos difíciles, en estos tiempos duros que vivimos. Guárdanos de hacernos al mundo, de realizar las actividades del mundo, y ayúdanos a mantenernos íntegros, firmes en tu palabra, hasta tu pronta venida por nosotros. Todo esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado aquí estudiando su palabra. Y le queremos extender una cordial invitación para este día domingo, sí, para el próximo día domingo, a que nos pueda visitar en nuestro templo, para que juntos podamos alabar al Señor y cantar cánticos y seguir estudiando su palabra. Y si no puede hacernos, si no puede acompañarnos físicamente, los invito también a sintonizarnos por este mismo medio el día domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana, en el culto devocional a nuestro Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones y buenas noches. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene.